Bueno, se lo hemos contado esta mañana, la presidenta Bachelet firmó el proyecto que crea una AFP estatal. Según la mandataria, la iniciativa pretende introducir más competencia en el sistema y beneficiar a los trabajadores independientes y también a aquellos de menores ingresos y a quienes viven en zonas apartadas. Queremos analizar este anuncio. Nos acompaña en CNN el CEO de Felices y Forrados, Gino Lorenzini. Gino, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, gracias. Gino, ¿a ustedes les parece bien la idea de crear una AFP estatal? A ver, siempre es bien recibida mayor competencia. Imagínate que hoy en día la gente puede tener susto de que el Estado ingresa a competir. Siempre están estos sustos. Pero miremos lo que pasa con Banco Estado. Banco Estado tiene más de 5 millones de cuentas RUT. Y son personas, 5 millones de personas que no tendrían acceso a la banca. Correcto. Entonces, genera mayor competencia. Llevémoslo a la AFP. Hay 10 millones de trabajadores. 5 ahorran mensualmente y los otros 5 no ahorran, tienen laguna, tienen desconocimiento. Correcto. Te queda lejos. A ver, las AFP no tienen sucursales en todos los pueblos de Chile, entonces ahí hay un tema que es bastante importante de cobertura. Entonces, si la AFP estatal brinda esta cobertura, obviamente que eso va a beneficiar a las personas generando mayor competencia. Ahora, la presidenta Bachelet en el discurso que hizo brevemente esta mañana dice, mire, esto no resuelve el problema de fondo, pero sí efectivamente primero le pone más competencia al sistema, segundo va a poder hacerse cargo de aquellos trabajadores que tienen rentas bajas o aquellos que no caben en el sistema, como tú me decías. Pero me quiero quedar con la primera parte de la frase de la presidenta que dice, esto no resuelve el problema. ¿Cómo se resuelve, en buena medida a tu juicio, el problema de que uno trabaje toda su vida, que imponga a aquellos que no tienen laguna? Y al final uno tiene pensiones de hambre con las que ni siquiera alcanza, la tasa de reemplazo es bajísima. Yo creo que ese es el problema de fondo. ¿Cómo se resuelve eso? A ver, el problema de fondo, ¿por qué ocurre? Y seamos transparentes con la gente. Las personas perdimos un 40% de lo ahorrado toda una vida en 2008, el 40% de tu patrimonio. Entonces, las jubilaciones, si no hubiésemos perdido el 2008, serían en torno, en vez de 180.000, estar sobre 300.000 pesos y se hubiese cumplido la promesa. Entonces, el problema se debe a más de 800 cambios legales que tiene el DL 3500 que traspasaron el riesgo de las AFP a las personas. Entonces a ti te brindaron supuestamente la libertad de elegir un multifondo, pero no te dijeron la letra chica de que tú eres responsable por las pérdidas. Entonces, el principal problema, y de hecho que genera que las AFP no compitan, ojo, acá hay un tema que se desconoce, que es la banda de rentabilidad. Si una AFP renta lo mismo en promedio, no le pasa nada. Si sale del promedio, tiene que compensar con riesgo de quiebra. Entonces, ¿qué es lo que hacen finalmente las AFP? Se coordinan un poco para que todas pierdan lo mismo o ganen lo mismo, pero nunca se genere este problema de pérdida. Entonces, finalmente, por esta mala ley, por esta mala implementación de la ley, finalmente ha atendido de que las 2 primeras décadas el sistema AFP nunca perdió un peso, siempre tuvo rentabilidades positivas, pero después de estos cambios perdimos el año 2008 y el 2011 también se perdió. Entonces estamos asumiendo demasiado riesgo y ese es el gran problema de fondo que hay que resolver. Ahora, de cuestiones que son como de perogrullo, a uno le preguntan, bueno, uno finalmente tiene que pagar una serie de cargos por concepto de administración, incluso cuando el que me administra la plata hace un mal negocio y pierde con mi plata. Entonces hay también ahí una cuestión que suena bastante perversa y que hoy día uno se pregunta por qué la autoridad no hace nada sobre entidades privadas que finalmente te siguen cobrando cuando la gestión de ellos fue mala o porque pusieron tu dinero, responsabilidad de ellos, en un fondo o en un lugar donde efectivamente no rentó y resulta que el cargo lo sigue pagando uno. ¿Qué ha pasado con eso? A ver, es simple. Antes del año 99, o incluso antes del año 2002, nunca las AFP perdieron. Porque si tú tenías pérdidas, ellos te compensaban todas las pérdidas. Habían 2 fondos, que era el Fondo de Reserva de Fluctuación y el encaje, para que tú nunca perdieras. Y entonces tú pagabas una comisión y la contraprestación era que tú no ibas a perder nunca. Lamentablemente, en los distintos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, se ha modificado el decreto de ley a favor de las AFP y por eso se les traspasó el riesgo de pérdida y hoy en día la AFP es la industria perfecta, es decir, no tiene el riesgo de perder plata, gana en todo escenario y recibe mensualmente más de un 12% de los ingresos de los trabajadores. Entonces, es bastante complicado y es importante detectar estos problemas de fondo. Ahora, también en la AFP hay 2 problemas que son globales. ¿Cuáles son estos problemas? La longevidad. Por cada año que pasa, la expectativa de vida está aumentando 1,15 años. Es decir, después esto en 10 años más, 20 años más vamos a vivir 80, 90, 100 años. Entonces, ese problema se resuelve con una propuesta que nosotros la vamos a hacer en la comisión, que es que el Estado deposite 1 millón de pesos por hijo nacido en la AFP.
¿Con qué finalidad? Que esto gana interés compuesto, va agarrando bola de nieve y a los 65 años tú ya tienes un fondo de casi 49 millones de pesos, una jubilación a todo evento de 250.000 pesos. Entonces, ese es un problema, y el otro grave problema es que de 40 años que trabajamos solo estamos ahorrando 21 años, porque el empleador no te quiere pagar, hay más de 2 millones de denuncias tribunales, hay muchos temas que finalmente no estás ahorrando. Entonces, para solucionar eso, otro subsidio del Estado, 10.000 pesos mensuales a toda persona mayor de 18 años que no esté trabajando, que no se esté imponiendo. Con eso tú consigues que las lagunas sean cero. Entonces, resolviste el problema, y con estos dos sistemas mezclados conseguiríamos una jubilación promedio de 400.000 pesos para incluso una ama de casa. Y no, perdón, pero ponerle 10.000 pesos a una persona mayor de 18 años que no trabaje también resulta injusto para aquel mayor de 18 que sí trabaja y que tiene que cotizar y que ese dinero es producto de su trabajo. ¿No hay también un estímulo injusto para aquella persona que no trabaja? No, porque simplemente el que no está trabajando no es, puede estar estudiando, pueden haber distintas condiciones. El problema, ¿cuál es el problema hoy en día? El Estado está subsidiando al final de la etapa laboral. Y correcto. El subsidiar al final, ¿sabes cuánto cuesta? 11.100 millones de dólares, que es el más del 20% del presupuesto del país. Entonces nosotros lo que planteamos, si vamos a subsidiar el sistema, que el subsidio sea al comienzo, porque eso genera bola de nieve y eso genera que se resuelve el problema en el largo plazo ante cualquier escenario. El problema es que acá hay un sistema en el cual un 80% de las personas está teniendo jubilaciones bajo 180.000 pesos y solo un 20% está cumpliendo sus expectativas porque ahorró constantemente. Pero hay situaciones de decir, el Estado es el principal violador de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque te contratan con boletas de honorario y la boleta de honorario no tiene imposición. Entonces ahí hay un daño histórico a más de 50.000 trabajadores del Estado. Entonces una situación concreta como esa hace que hay casos concretos de una mujer que ganaba 1.600.000 pesos en el servicio de impuesto interno y se jubiló con 290.000 pesos, es decir, un 20% de su sueldo. Ahora, respecto de cómo va a estar eventualmente constituida esta AFP, hablemos un poco de la conformación. Hablan de un directorio de 7 miembros, hablan que el fisco aportaría el 1% del costo del capital y el 99% vendría por parte de Corfo. ¿Te parece que esa es una buena estructura para empezar a pensar en cómo queremos armar esta AFP estatal? A ver, el gobierno tiene todo el derecho a armar la estructura. Ahora, probablemente acá va a haber un tema de legalidad, de constitucionalidad, que se va a revisar si es que la propuesta de gobierno es viable. Ahora, si es viable, me parece que está muy bien de que el Estado genere competencia, pero sí tiene que garantizar una cosa muy relevante, que el Estado no se tiente a invertir los dineros en temas en Chile que no sean tan rentables, porque finalmente recordemos que solo 3 puntos más de rentabilidad pueden cuadriplicar la jubilación futura. Si tú saltas de 6% a 9% anual, tú puedes cuadriplicar, es decir, pasar de 150.000 a 600.000 pesos de jubilación. Entonces, ese es el foco del problema. Tanto ya el costo, AFP Plan Vital tiró el costo más bajo del mundo, entonces ya por costo no hay mayor competencia. Si la competencia, lo que está bloqueado en el sistema es la rentabilidad, y ese punto hay que trabajar los artículos 37 al 40 del DL 3500 para devolverle el riesgo a la AFP. ¿Hay algún modelo en el mundo, entendiendo que perdón, que nada es perfecto, pero me imagino que hay ciertos sistemas en el mundo que funcionan mejor y que las tasas de reemplazo son mucho mejores? ¿Hay algún sistema que nosotros deberíamos mirar? Porque lo pregunto, porque todavía en esta discusión hay quienes dicen la AFP estatal no va a resolver el problema, la AFP estatal en realidad va a ser un actor más, pero la verdad es que los costos van a seguir siendo los mismos, hay mucha desconfianza y proponen pasarse a otro sistema. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿hay algún modelo que efectivamente a la realidad chilena se ajuste de mejor manera? A ver, nosotros analizamos todos los sistemas globales, hay sistemas que son mucho más híbridos, que creo que nosotros deberíamos evolucionar un sistema híbrido. Pero, ¿híbrido en qué sentido? Nueva Zelanda solo por comenzar a trabajar te depositan $2.000, $1.000.000 de pesos. De hecho, de ahí nosotros sacamos la idea de que a tu hijo le depositen el $1.000.000 de pesos porque gana más años de interés compuesto. Segunda propuesta, Holanda, si tú estás desempleado, te deposita el 2% cada año, con lo cual a partir de los 18 años. Por lo tanto, te ahorra, aunque tú tuviste una mala situación laboral, te ahorra y te brinda la jubilación y te la garantiza, pero de a poco, porque eso es mucho más económico para el Estado. Nosotros estamos hablando que estas dos propuestas del hijo, que es $1.000.000 de pesos, más 10.000 pesos mensuales a toda la gente que no se imponga mayor de 18, estas dos propuestas cuestan $1.700 millones. Y estamos hablando que hoy en día el sistema está derrochando $11.000 millones.
Perfecto, Gino, te quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esta información. Seguramente nos vamos a reencontrar más adelante una vez que empiece la discusión en el Congreso. Que estés muy bien, Muchas que tengas gracias, una buena Verónica, tarde. que estés muy bien. Chao.